Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor me le bendiga mucho más. Bendito nuestro Dios. Damos gracias al Señor, amados hermanos, porque grande es su fidelidad de mi Dios para con nosotros, hermanos. Pues podemos ver de que la mano de nuestro Dios está extendida sobre su pueblo, hermano. Bendito nuestro Dios. Porque, amados hermanos, viendo en realidad, como dijo el apóstol Pablo, que conociendo que los tiempos son malos, dijo, hermano, es de persuadirnos. Porque a la verdad, el evangelio, hermanos, es un camino que muchos lo podemos ignorar hasta cierto punto, pero es el camino de vida, hermanos. Es lo que el Señor nos trazó para poder llegar hacia Él. Y si nosotros, hermanos, no nos meditamos del tiempo que vivimos, el diablo, mi hermano, está tramando tanta cosa. Y los hermanos decían, hermanos, en realidad que venían tinieblas para la tierra. Y el Señor me daba una revelación el sábado. Hermano, veía que Donald Trump invitaba a toda la iglesia, hermanos, y había enviado un bus de 2 niveles. Veía que este hombre, hermano, nos llevó como a un parque. Pero, hermano, después nos llevó a un salón grande. Y en ese salón había mucha gente, ya no estábamos solo nosotros, sino que había más gente. Pero que a esa gente, hermanos, allí la clasificaban y decían, este tiene flu, apártenlo para allá. Este no tiene nada, pónganlo de este lado. Hermanos, y veía yo a toda aquella gente como zombies, así, bien diferentes. Y veía, hermanos, de que a la iglesia, a toda la iglesia, no le pasaba nada. Hermanos, pero déjeme decirle de que veía yo, meditaba yo en mi mente, en el sueño, y decía yo, es que en realidad tiene razón el pastor. La obediencia para con el Señor y la oración, el Señor está guardando su pueblo. Entonces, hermanos, tenemos promesas. Nosotros debemos de cuidar, hermanito, lo que les estoy diciendo. El evangelio es un camino de vida para nosotros. Y es un camino de paz, porque si usted busca, hermanito, estar en comunión con el Señor va a tener su brazo extendido sobre su pueblo. Pero si nosotros, hermanos, somos así bastante rebeldones, claramente la palabra nos dice que el Señor no va a estar con tal vida. ¿Por qué? Porque Dios dice que ama a los que le aman. Entonces, hermanos, es menester que nosotros veamos el lugar que ocupamos, hermanitos. Y que sepamos en realidad, que tengamos el conocimiento de lo que profesamos. Aleluya, bendito Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Palabra muy conocida, pero muy hermosa. Y yo sé que Dios algo nos quiere decir en su palabra. Aleluya. Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 en adelante al 15. Vamos a leer, hermanito. Bendito nuestro Rey. Lo adoramos porque Él es bueno, amados hermanos. Porque Él es digno, bendito mi Rey. Gloria a Jesús, gloria a su nombre. Bendito mi Dios. Ya lo tenemos, hermanitos. Le damos lectura a la santa palabra de nuestro Dios, honrando a nuestro Dios Padre, a su Hijo amado y por el poder de su Espíritu Santo y la iglesia de Jesucristo. Dice, amén, y dice a la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Siéntese, amado hermano. Bendito mi Dios. Mire qué hermosa palabra les decía el apóstol Pablo a los filipenses. Por tanto, amados míos, mire qué precioso. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Bendito nuestro Dios. Podemos contemplar, hermanos, a luz de la palabra, de que el apóstol Pablo, hermanos, halagaba a los filipenses, porque había obediencia, hermanos. Se guardaban y daban un testimonio, hermanos, pero que aquello resplandecía por todos lados. Qué hermoso cuando contemplamos, hermanos, que el amor de Dios lo reflejamos de una manera, hermanos, como a Dios le parece. Bendito Dios. Y créamelo de que el Señor se agrada de un pueblo, amados hermanos, en el cual, hermanos, toma obediencia y se dirige, hermanos, por ese mapa divino que es la palabra de nuestro Dios, pero sobre todo acordándose que está, hermano, bajo un ojo divino, que lo está observando, que le ha puesto su mirada, hermanitos, y que siempre el Dios de la gloria, cuando nosotros prestamos obediencia, Él siempre va a andar con nosotros. Él nunca nos va a desamparar. El apóstol Pablo halagaba a los filipenses porque tenían esas cualidades muy bonitas, muy hermosas. No le fingían, hermanos, no le hacían, hermanos, malos gestos, ni en su presencia ni en su ausencia. Siempre ellos estaban en aquella posición firmes, hermanos, profesando lo que ellos habían aprendido del apóstol Pablo. Y sobre todo, amados hermanos, guardándose para el día de la redención divina. Por eso les decía el apóstol Pablo, mire qué preciosa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No es cosa, amados hermanos, de que nosotros en realidad nos vamos a cuidar del ojo del hermano, del ojo del pastor. No, cuidarse, amados hermanos, en temor y en amor, pero para el Dios divino, para el Dios de la gloria, porque Él, amados hermanos, va a recompensar a su pueblo conforme, amado hermano, usted preste obediencia en esta tierra. Pero si nosotros, hermanitos, andamos por ahí sacando otras cositas en medio del ser yo cristiano, entonces el Dios de los cielos se va a apartar de nuestra vida. El Dios de la gloria no está con aquellos hermanos que tienen dos rostros. La misma palabra lo está diciendo. El apóstol Pablo les decía, guárdense con temor y temblor, amados hermanos, porque este camino es para santos. Este camino es para todo aquel hermano que en realidad ame su alma, ame su vida y quiere estar con el Dios de la gloria. Eso es lo más hermoso, hermanos, que yo puedo contemplar en esta palabra. El apóstol Pablo los halagaba y les decía, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Ustedes dan buen testimonio, ustedes, la gente habla de ustedes cosas preciosas, maravillosas. Consérvense en esta manera de vivir el evangelio. Qué hermoso, amados hermanos. Y mire, déjeme decirle, y no es para que usted se vaya a sentir así bien con pecho levantado, pero hermano, yo a mis hijos les he mandado los videos de la iglesia y me dicen, papi, qué hermoso ahí como alaban al Señor, y qué bonito el pueblo, bien ordenado, las hermanas bien ataviaditas. Hermano, somos luminares del mundo. Nosotros donde quiera que estemos reflejamos lo que profesamos, hermanos. Y si nosotros andamos dando malos pasos, también van a hablar mal de nosotros. Entonces, hermanos, mire qué hermoso el apóstol Pablo, cómo levantaba, amados hermanos,
mano por ese pueblo. Y eso es lo más lindo, amados hermanos, cuando nuestro testimonio deja, amados hermanos, un sabor tan dulce ante los ojos del mundo. Y a mí me impacta porque me dicen, papá, y así es allí, pero si es que aquí ya no se vive de esa manera el evangelio. Aquí la gente ahora está haciendo cosas bien diferentes, hermanos, en el Señor. Pero no es porque la palabra cambie. No es, amados hermanos, porque los líderes, hermanos, se están aflojando el acuerdo, el hilo del evangelio lo han perdido. El amor, amados hermanos, hacia Dios, de adorar en espíritu y en verdad, se está perdiendo. Como lo dice nuestro pastor. Hermanos, muchas iglesias han perdido esa dirección y se están yendo, amados hermanos, por otras cosas. ¿Por qué? Porque quieren billetillos, porque quieren ver un templo lleno, porque quieren, amados hermanos, ser alabados por los hombres. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque no tienen amor para las almas. Tuvieran amor para las almas, hermanos, este evangelio es derecho. Este evangelio es sólido, es firme. Aquí no hay para dónde hacerse, aquí no hay variación, amados hermanos. Y mire qué hermoso cuando nosotros se nos predica la palabra, hermanito, bien, tal como está escrita. Hermano, es de darle gracias al Señor. Porque en muchos lugares, hermanos, este evangelio lo torcieron, este evangelio lo han apartado, la pureza, amados hermanos, se la han quitado y van caminando conforme les viene en gana. Hermanitos en el Señor, que nos amonesten a través de la palabra, démosle gracias a nuestro Dios, porque eso quiere decir que nuestro pastor nos ama, que su hermano le ama cuando le amonesta. Pero, amados hermanos, aun cuando nos regañan un niño, nos ponemos bien incómodos. Hermanitos, y muchas veces dejamos mucho que desear. ¿Por qué? Porque no corregimos los niños, entonces en la iglesia hacen desorden. Se los van a corregir. Pero eso se comienza por casa, amados hermanos. Así les decía el apóstol Pablo a Timoteo. Le decía, sé ejemplo, le decía, de los fieles. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? No puede, porque lo que es en casita, eso mismo va a ser también en la iglesia. Entonces, amados hermanos, nuestro orden como familia comienza desde allá de casita. Desde allá viene, amados hermanos, en realidad lo que nosotros vamos a vivir en esta vida, en el evangelio. Cuando usted, hermanito, no aparta su pie del mal y siempre va llevando acomodadito por ahí el evangelio a su manera, entonces aquí van aprendiendo también sus hijos. Y miren qué hermoso cuando el apóstol Pablo da a entender aquí de que los filipenses eran fieles, amados hermanos. Los filipenses iban en una dirección tan preciosa que no hay otra, amados hermanos, carta del apóstol como esta. No hay. Porque miren los Gálatas. ¿Qué pasó con los Gálatas? Estos los hermanos les pegaban unas buenas chapodadas, revés y derecho. ¿Por qué? Les decía, porque ustedes comenzaron por el Espíritu y hoy se quieren ir perfeccionando por la carne. Es que no es así, hermanos. Tenemos, hermanos, que ser transparentes en este evangelio. Y me impacta que el apóstol Pablo les decía, bien tremendo, porque les decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solo por apariencia, amados hermanos, no solo porque lo vieran, no solo porque íbamos para el templo, hermanos, bien cuidadosos de hacer la obra del Señor, hermanos, pero saliendo del templo, en el trabajo, con un mal testimonio, en la calle, hermanos, donde quiera que vayamos, aún a veces nuestros hijos, hermanitos, tienen de nosotros unos conceptos que en vez de dar gusto, da lástima. La tristeza, cuando los mismos hijos dicen, no, si mi papi es de mi hora, porque así decían los hijos de mi hermano. Le decían a mi esposa, y mi tío, ¿dónde está? Ah, es que mi esposo por ahí está guardadito, está buscando al Señor, y mi papi no lo hace, y mi papi no ora. Hermano, eso no da gusto.
Eso da tristeza, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hoy día en realidad el diablo está metiendo otras cosas a la iglesia del Señor. Le está metiendo, amados hermanos, más carnalidad, más mundanalidad, más de otras cosas que buscar la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, da tristeza porque a la verdad el tiempo que estamos viviendo es tiempo, amados hermanitos, de estar ya bien conservaditos, bien llenitos, bien fogosos, hermanos, apartándonos de toda concupiscencia, dejando a un lado, hermano, todo lo que nos estorba. Pero no. Muchas veces nosotros, hermanitos, tomamos conceptos que porque otros son de esa manera, ahí queremos ir. No, usted cuide su alma. Usted cuide su testimonio, hermano. Porque a la larga, hermanito, dice la palabra que todos seremos recompensados según son nuestras obras. ¿Y de qué nos va a servir, hermano? Mire, yo me recuerdo recién venido aquí, ahí está mi esposa que no me deja mentir. Me daban una iglesia de más de 70 miembros, hermanos, que las pastoreara. Pero yo, hermano, voy a ir a meterme donde yo quiero buscar santificación. Y va a haber, hermanos, un pueblo que en vez de dar gusto, da lástima, viendo cómo es el proceder de ellos, hermanos. Y yo, teniendo mi fundamento, voy a llegar a poner sobre fundamento. No es así, hermanos. La gente ya no obedece, ya está tal y como la tienen enseñada. Entonces yo lo que iba a llegar, hermanos, es a ver bancas vacías, porque con mi doctrina se iban a ir. Iban a desaparecer, hermanos. Entonces, a la verdad, mire, hermanitos, como dice nuestro pastor, hay que tener visión de Dios, hermanos. Pero mire qué tremendo, un pueblo, hermano, que a la verdad camina como quieren. Se lo digo como quieren. Pero, amados hermanos, de cómo se va a presentar este varón ante Dios con un pueblo así de esta manera, hermanos, que ahí se mueve el chambre, que ahí se mueve, amados hermanos, de toda clase de cosas, de ociosidad, hermanitos, y cómo ese pueblo en realidad va a estar ante los ojos de Dios en aquel día. Póngase a pensar usted, si usted quiere llegar de esa forma en el gran día del Señor, no va a tener salvación, no vamos a obtener nada, amados hermanos. Tal vez uno en que dos por ahí, porque hay gente siempre en un pueblo que se guarda para el Señor y tiene temor. Pero nosotros, como decía el apóstol Pablo, no hemos aprendido así de Cristo, amados hermanos. Nosotros tenemos una doctrina preciosa, algo, amados hermanos, que nos inyecta el Señor con su verdad, con su fidelidad. Usted va a alcanzar cosas grandes con Dios. Hermanitos, guardémonos para el Señor. Es menester que lo hagamos. Los tiempos, hermanos, son finales, tan difíciles, pero siempre, hermanos, se puede en el nombre del Señor. Busquemos de nuestro Dios mientras pueda ser hallado, hermanito. Como dice el pastor, faltos de oración, faltos de busca del Señor. Por eso es que no vemos la gloria de nuestro Dios en este lugar. Porque ya nos habituamos, hermanos, a que venimos al culto, a sacar el culto, a orar sobre el ratito del culto, a oír la palabra en el culto. Y en la casa, amados hermanos, la Biblia por allá la vamos a arrinconar y no la vemos hasta el próximo culto. Entonces es una realidad que estamos viviendo. No estamos al 100%, como decía el hermano. No estamos dando, pero ni el 5, ni el 3 quizás. A puras panzazos quizás vamos con el 1 por ahí. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué menester que nosotros nos ocupemos más en lo que profesamos? Es lo que estamos haciendo, hermanito. Porque déjeme decirle que de todo paso que demos en la obra del Señor, se vamos a tener que dar cuenta. Si usted lo hizo porque lo traían a empujones, hermano, hermana, en aquel gran día, agárrese, porque no vamos a ver gloria de Dios en aquel día. Si queremos oír la trompeta, hermanitos, va a quedar por ahí acostadito, porque dice la palabra, bien claro lo dice, que si dos están en una cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. El que, amado hermano, se rebuscó en esta vida hacer lo que tenía que hacer en el Evangelio,
ese va a ser levantado. Y el que no, va a ser quedado, amados hermanos. Y le estamos predicando de esta manera, hermanito, no por asustarlos, no. Es porque la palabra así lo dice. Y también porque usted tiene necesidad de salvación. Usted tiene que darse cuenta de que no vamos, amados hermanos, a hacer un mito nada más. El gran día del Señor, no, hermanito, es una realidad. El Señor viene a levantar a su pueblo, y el Señor dice que no viene, amados hermanos, por cabros. Él no viene por todo aquello, hermanitos, que solamente está pasando el tiempo, no. Él viene por una iglesia consagrada, conservada, que le teme, que le busca, que añora, amado hermano, estar en su presencia. Por ese pueblo viene el Señor. ¿Usted cree que, mire, yo le aseguro que hay muchos que no vienen porque le tienen miedo a la oración? Hay muchos que no vienen, hermanitos, por esa razón. Porque les duele la rodilla. Porque no, mire, hermanos, y ese es un espíritu tan malo, que la vida de nosotros en el cristianismo depende de la oración, como dice el hermano. Completamente. Si nosotros no tenemos oración, hermanito, y no hay lectura de la palabra, yo le diría que estamos afuera del contexto cristiano. Porque la verdad para nosotros, hermanito, es como dijo Jesucristo, que nosotros, hermanos, teníamos que estar siempre pendientes, hermanito, de estar con la palabra de nuestro Dios en nuestra boca. De estar con la palabra en nuestro corazón, de ser fieles al consejo de nuestro Dios, porque de todo lo que aprendamos de la palabra, hermanito, eso es lo que nos va a llevar a estar con el Señor. Es mentira, hermanos, que nosotros digamos que vamos con Dios y vamos con un evangelio así, bien facilito, sin temor del Señor, hermano, porque déjeme decirle, cuando nosotros no hay oración, no hay, amados hermanos, lectura bíblica, no hay presencia de Dios. Estamos vacíos. Y a mí me impacta esta palabra, hermano, porque el apóstol Pablo, la verdad, hermanos, halagaba a esta iglesia. Y ni en su presencia decía, y en su ausencia se permanecían firmes. Estaban neutrales, amados hermanos. ¿Por qué? Porque entendieron, hermanitos, de que ellos no adoraban a Pablo, porque ellos no estaban viendo, amados hermanos, el concepto allí del ministro, de todos los, amados hermanos, lo que se veía, y ellos estaban amparados a la palabra y se habían sujetado a la palabra, habían entendido que por este evangelio, hermanitos, ellos iban para el cielo. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos así. Pero es que nosotros vamos caminando bien facilito y queremos llevar un evangelio así fácil. Y no es así, hermanos. El evangelio es de sufrimiento. Vamos a tener encontrones, amados hermanos, que el enemigo nos va a querer poner tranca y nos va a querer hacer, amados hermanos, llamarada. Pero usted guárdese para el Señor. Usted será fiel a nuestro Dios y verá la gloria del Señor, amado hermano, siempre y cuando que seamos obedientes como esta iglesia. Porque de todas las epístolas del apóstol Pablo, esta iglesia, amado hermano, es la única que él halaga. Y la felicita de una manera tan tremenda. Por tanto, le decía, amados míos, como siempre habéis obedecido, le decía. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Habían entendido el mensaje, amados hermanos, que si Pablo no estaba, tenían que guardar su testimonio, tenían que reflejarlo, lo que el apóstol Pablo les había fundamentado ahí en aquella iglesita. Eso es menester que hagamos nosotros, hermanos, que comprendamos de que aquí no venimos a darle honra y gloria a nadie, sino solamente al Todopoderoso. Qué tremendo, mire, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. En eso se habían enfocado ellos. En que el apóstol Pablo ya les había dicho de antemano, si ustedes guardan todo esto, ustedes van a alcanzar la gloria de Dios. Si ustedes guardan este testimonio, ustedes van a alcanzar muchas almas para el Señor.
Pero si ustedes no lo hacen, el Espíritu de Dios no va a estar en ustedes. Entonces van a marcar una diferencia, van a ser comidilla del mundo. Pero por ahí podemos ver que lo que el apóstol Pablo les había, amados hermanos, inculcado a través de la palabra, ellos lo estaban viviendo y se gozaban, amados hermanos, por eso. Y les dice, miren, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que nosotros mismos no vamos a hacer nada. Si nosotros nos acercamos a nuestro Dios, Dios va a derramar de su misericordia sobre nuestra vida. Si nosotros, amados hermanos, nos guardamos fielmente, mire, hermanito, como decía nuestro pastor, si 20 minutitos le oramos al Señor, pero con el corazón, Dios se lo recibe. Porque muchas veces a mí me ha pasado, hermanos, que yo arrastrando los zapatos entro a la casa y, hermano, poco tiempo le oro al Señor. A veces espero descansar un ratito, ya de la medianoche para la madrugada, ya me siento descansadito a orar, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esto es ministerio, hermanos. Y mis hermanos no me dejan mentiroso. Si nosotros no tenemos eso en nuestra vida, hermanos, nosotros somos vasijas rotas. Somos vacíos, hermanos, sin nada. ¿Qué le vamos a transmitir, hermanos, si nosotros no buscamos presencia de Dios? Porque es menester, hermanito, que en nosotros se vea la mano divina del Señor. Cuando nosotros buscamos de nuestro Dios, ahí está el Señor respaldando su palabra, está respaldando la alabanza. Porque muchas veces pasamos a este lugar y temblamos, amados hermanos, porque andamos maloraditos y no hemos depositado la confianza en el Señor. Es una cruda realidad. A veces dejamos hasta estrofas por el medio que no las cantamos. ¿Y qué quiere decir? No las practicamos y no tenemos, amados hermanos, búsqueda con el Señor. Es tremendo, ¿verdad? Porque esa es la realidad, hermano, del enemigo, y le infunde temor y después dice, ay, Señor, que no me vayan a dar a mí el tiempo de peor decoro. Hermano, es tremendo. Es duro, ¿sabe por qué? Porque usted mismo se da cuenta que no tiene respaldo del Espíritu Santo en su vida. Usted mismo puede darse cuenta, hermanito, de que es necesario tener las rodillitas dobladitas, hermanos, todo el tiempo del Señor. Hay que darle su tiempo y clamar al Espíritu Santo, hermano, que le borre de su mente, de su corazón, todo aquello que le impide, hermano, buscar del Señor. Porque el diablo le va a decir, no venís cansado, descansate un ratito, y cuando sientes son las 6 de la mañana y no oró. Ya me ha pasado a mí, hermano, a veces el cansancio, ya voy a descansar un ratito y después voy a leer la palabra. Cuando siento ya está amaneciendo, hermano. El diablo es astuto. Para robarnos la visión, hermano, es así. En un abrir y cerrar de ojos, el diablo le quita la visión. Entonces, hermanito, nosotros con más sabiduría tenemos que actuar. Yo le decía a cierto hermano, si el diablo le pone de no ir al culto, véngase para el culto. Si el diablo le pone de no orar, váyase a orar. ¿Por qué? Porque el diablo todo lo que le mete en la mente es en contra de Dios. Entonces nosotros le vamos a jugar el contra. Porque nosotros sabemos que no vamos a obedecer a Satanás, vamos a obedecer a nuestro Dios. Porque aquí, amados hermanos, debemos nosotros reverencia, obediencia, amados hermanos, es a nuestro Dios. Él es el único. El diablo dice la palabra que él es mentiroso y padre de mentira. Te quiere infundir mentira en ti para que tú no obedezcas a la palabra. Porque muchas veces, hermanos, salimos por ahí medio cachetoncito por la palabra. Porque, hermanos, no andamos bien oraditos. Venimos a medio chuletones ahí, hermanos, y con nadita la carne se nos embufa. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esta iglesia. Tenemos que conocer mucho a través de la palabra, de que aquí hay ejemplo, amados hermanos. Hay pasos a seguir. Y si nosotros, amados hermanos, sabemos de que en Dios está el poder,
Sometámonos más al Señor. Nuestra delicia, amados hermanos, que sea lo que Dios nos está pidiendo. Mira el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Vienen días difíciles a la tierra. Claro está, dijo el Señor, y tendréis aflicción. Y en los últimos tiempos, hermanos, de la iglesia en esta tierra, dice el Señor que por 10 días seremos atribulados. Pero no va a ser cualquier cosa, amados hermanos. Dice la palabra que va a haber persecución, va a haber angustia, va a haber dolor. Porque, hermanos, vienen momentos de hambruna. Y cuando veamos de que ya el sueldito ya no nos alcanza, hermanos, ¿para dónde nos vamos a hacer? Y sus niños pidiéndole de comer, ¿para dónde se va a hacer? Hay quienes, hermanos, que vamos a aflojar el brazo y vamos a querer acceder a lo más fácil por darle de comer a nuestros hijos. Pero Dios anticipadamente nos ha dicho que velemos y oremos, amados hermanos, porque en tiempo difícil vamos a tener la mano de nuestro Dios sobre nosotros, hermanos. El Señor, sus promesas son fieles y verdaderas. Él no se apartará jamás de su pueblo, pero prestemos de obediencia. Busquemos del Señor mientras en realidad se le pueda encontrar, hermano. Eso está duro, porque al tiempo que vamos llegando se nos va poniendo cada día más difícil. Porque Dios dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si es que Dios en realidad Él está dispuesto a extender su mano sobre nosotros. A nosotros que, hermanos, si queremos aceptar lo que Dios nos propone. Porque Dios, mire, el Espíritu Santo, Él lo llama a orar. El Espíritu Santo, Él lo llama a vigilar. Pero mire, la oración es lo que más le oímos. La lectura de la palabra, que es lo que nos hace, hermano, es lo que menos queremos saber. Entonces es menester, como dice la palabra de nuestro Dios. Dios, Él quiere bendecirnos. Dios quiere sacarnos del atolladero donde muchas veces, hermanos, nos hemos metido por nuestros propios procederes, pero Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que nosotros salgamos adelante en todo. Hacer todo, dice el 14, sin murmuraciones y contiendas. Miren todas las cualidades de las cuales el apóstol Pablo quería ver en el pueblo de Filipenses, para que se permanecieran tal y como él los encontraba. Se iba, estaban bien; volvía, estaban bien, y los veía firmes en una misma postura, amados hermanos. Entonces las cualidades que había en esta iglesia, hermanos, hoy día nosotros como que estamos un poquito por ahí medio faltos. Porque para ver estas cualidades, hermanos, no estamos pero ni con la sombra de ellos encima. Porque la verdad, hacer todo sin murmuraciones y contienda, lo primero que hacemos muchas veces. No, solo a mí me mandan a hacer tal cosa. No, dice, si es que yo, ¿por qué no lo hace otro? Y ahí vamos, hermano. Y a veces son privilegios tan hermosos dentro de la iglesia que los ponemos por un lado. Es tremendo. A veces, hermanito, queremos llevar los privilegios aquí en la iglesia, pero no prestamos obediencia. Y mire, si algo hay aquí, es visión de Dios. Porque con solo verle su rostro y su proceder de aquí para allá, el hermano bien sabe quién es digno y quién no es digno. Entonces, amados hermanos, para ver la gloria de Dios, dice la palabra del Señor que Él no mora en vasos de deshonra, sino que en vasos de honra. Entonces, amados hermanos, para ser vasos de honra, tenemos que en realidad profesar lo que tenemos que hacer. Y a veces nos molestamos y nos sentimos incómodos, hermanos. Y mire, yo le voy a ser honesto y sincero. A este lugar, véngase, amado hermano, a adorar al Señor, a darle la gloria a nuestro Dios. Porque de esa manera, cuando Dios ve la obediencia en usted y que usted dedicó su tiempo, su corazón, su devoción a servir al Señor, Dios va a derramar de su misericordia. Y cuando veamos, amados hermanos, que en usted refleja la gloria de Dios, claro, el Señor, Él pone de que usted va a llevar los privilegios.
Pero de otra manera, olvidémonos. Porque, amados hermanos, la iglesia del Señor camina por el Espíritu, no camina por la carne, amados hermanos. Entonces, esta iglesia en realidad caminaba en todo ese proceder. Y el apóstol Pablo los halagaba de esta manera porque, hermanos, ellos se mantuvieron firmes en todo tiempo. En presencia del apóstol y sin presencia, cuando él llegaba, los encontraba lo mismo. Entonces, mire, hermanos, hay mucho que ver. Y a la verdad, para que no nos sintamos incómodos, sigamos leyendo. Mire qué hermoso dice el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, mire. Cuando usted, amado hermano, camina rectamente, ¿y quién le va a decir? Nadie le va a reprochar, hermano. Pero tantito saque por ahí las uñas en cositas que ya no llegan al contexto de cristiano. Claro que, y para hacer como ese, dice, mire, aún el compañero de trabajo, ahí está el nombre. Y para hacer como ese, yo mejor no soy nada. Pero es que es bueno guardar la imagen de Cristo, amado hermano, en todo lugar, en todo tiempo, y donde quiera que usted, amado hermano, transite, siempre guárdese para la gloria de Dios. Para que el evangelio, amados hermanos, sea sin mancha, para que nadie lo vitupere, para que usted tenga, amado hermano, mire, si el hombre lo halaga. Y dice, como esa iglesia, mire, a mí me impacta eso, porque me dicen mis hijos, papi, qué bonito se mira, cómo adoran al Señor allí, cómo danzan los hermanos. Es que, hermanos, yo me lleno de gozo. Que digan de que, hermanos, hay búsqueda del Señor, que vean de que la palabra, hermanos, se predica sin andar por ahí con tapujos, y se predica tal como está escrita. Hermanos, es de bendición. Pero si andamos en la carnita, no vamos a ver las cosas así. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hay que reflejar la humildad, hermano. No como les decía la vez pasada, no andar ahí con la cabeza agachada. No, eso no es el ser humilde. La humildad se refleja, amado hermano, hasta en la forma de expresarse, en la forma de caminar, en la forma de vestir, en la forma de voltear a ver. En todo eso se refleja la humildad. Pero muchas veces somos altivos, hermanos, con una vista que quisiéramos comernos todo lo que no podemos comer ya. Entonces, ¿qué de bueno vamos a tener del Señor si andamos en la carne? Eso es, hermanos, de que no estamos cubiertos con presencia de lo alto. Andamos todavía en la carne. Y es menester de que nosotros entendamos y conozcamos, hermanitos, de que para agradar al Señor tenemos que ser mansos, como dice la palabra. Sencillos, amados hermanos, humildes. Dice cierta parte de la palabra, dice el Señor, que hay que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo mira usted una ave de esta? Eso no daña a nadie. Una serpiente no le va a hacer daño a menos que usted la toree, pero esa animal, cuando ve que usted va por el camino, ella mejor se escurre y se va. Pero vaya a agarrarle de la cola a ver si no lo va a morder. Es una realidad. Entonces, amados hermanos, nuestra humildad se tiene que reflejar en todo, para que seamos gratos delante de la presencia del Señor. Aleluya, mire qué hermoso. Hijos de Dios sin mancha, en medio, dice, de una generación maligna y perversa. Es que a nosotros, hermanos, mire, si el del mundo, ese se hacen sus desastres entre ellos, ellos no se miran sus cualidades, sus errores no se los ven. Pero vaya a ser usted el que les haga algo a ellos. Ay, hermano Enrique dice que es cristiano, miren, y mírenlo como es. Hermanos, es la verdad. Tenemos que guardar nuestra imagen, hermanos, pero
bien transparente para que en realidad, hermanos, cuando hablemos del Evangelio, esa palabra, amados hermanos, no tenga obstáculos. No lo reprochen, no le estén enrostrando, amados hermanos, cosas por las cuales nos avergüencen, nos sirva para vergüenza. Es menester que demos un testimonio muy lindo, para que nuestro Dios nos exalte, dice la palabra, porque Dios dice que Él exalta a los mansos, a los humildes, Él los levanta, amados hermanos. Pero muchas veces, en vez de hablar bien de nosotros, hablan feo, hermano. Y ahí está el detalle de que nosotros decimos que a veces nos escondemos. Y no, es que la palabra de nuestro Dios dice que no hay pecado oculto que no tenga de ser manifiesto. Allá por la China se puede ir a pecar. Por allá pudo haber levantado la ceja, pero en la iglesia ahí se le va a destapar todo. Porque Dios dice que es Dios de vivos, hermanos, no es Dios de muertos. Dios está en medio de su pueblo. Dios está siempre pendiente de lo suyo. ¿Y por qué Dios le saca las chivitas aquí en medio de todo? Porque lo ama. Porque lo quiere corregir. Pero a veces decimos nosotros, no, ¿para quién? Si eso es a ver si es de Dios, mire, porque a veces queremos ocultar las cositas. Y no queremos que se nos sean descubiertas. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, Él es el que representa el poder de Dios. Él es el que se manifiesta en gloria en medio de su pueblo. Y cuando seamos, amados hermanos, amonestados por el Espíritu Santo, démosle gracias al Señor, porque el amor de Dios manifiesto todavía sobre nuestra vida. Y exaltemos a nuestro Dios. Démosle siempre la honra y la gloria a Él, porque Él se lo merece, amados hermanos. Eso es lo más lindo que debemos hermanos, de entender nosotros, de que si nosotros nos conservamos para el Señor, Dios siempre lo va a amparar y lo va a respaldar en todo. Pero dejemos toda cosa de que nos separa de la gracia divina. Miren qué hermoso. Una generación, dice, maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Mire como les decía a los filipenses. Precioso, amados hermanos. Así tiene que hablar, amados hermanos, esta humanidad del pueblo del Señor. Para que, amados hermanos, a veces dice la palabra que nosotros podemos llegar a convencer a las almas, ni abriendo nuestra boca, sino con nuestro testimonio, amados hermanos. Hablamos mucho, pero a veces sí, hermanos, el testimonio es áspero, es ordinario. ¿Qué van a decir de nosotros? No. Allá el santo de Israel no. Ni vive lo que predica, man. Entonces, hermanito, el testimonio pesa mucho, amados hermanos. El testimonio vale más que sobre todo lo que podemos ejercer en este Evangelio Santo. El testimonio, amados hermanos, tenemos que guardarlo. Tenemos, amados, que conservarlo, vivirlo, para que Dios nos exalte, que no nos exalte el hombre, amados hermanos, sino que Dios nos va a exaltar en el gran día. Cuando Él venga, amados hermanos, usted no se queda aquí en esta tierra, usted va a ser levantado. ¿Por qué? Porque supo guardar este Evangelio. Hasta aquí lo dejamos, hermanos, porque hasta aquí me da el Señor. Y yo no quiero abrir mi boca más de lo que no puedo. Pero, hermanito, yo les digo en nombre del Señor, guardémonos para que podamos alcanzar las promesas de nuestro Dios. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa visión, pidámosle al Señor que nos ayude, que Él nos va a dar abundantemente. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.